La noche de las luces rotas. Mi nombre es Diego, y esto que estoy a punto de contarles pasó hace 3 años, una noche de Navidad que no olvidaré jamás. Vivo en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y bosques densos, un lugar donde las leyendas abundan y los secretos parecen respirar con cada ráfaga de viento frío. Todo comenzó la tarde del 24 de diciembre. Como siempre, mi familia estaba en la cocina preparando la cena: pavo, tamales y ponche de frutas. Mi hermana menor, Laura, y yo decidimos salir al patio trasero para colgar las luces navideñas que mi padre nos había dado esa misma mañana. Parecían viejas y estaban un poco polvorientas, pero tenían algo especial. Las bombillas eran rojas y verdes, con pequeños detalles dorados que brillaban a la luz del sol. Mientras las colgábamos, Laura me señaló algo extraño. Una de las bombillas tenía una especie de grieta en forma de espiral, que, según ella, parecía un ojo que la miraba. Me reí y le dije que dejara de ser tan imaginativa, pero por dentro sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al caer la noche, encendimos las luces. Todo se veía perfecto, aunque la bombilla agrietada titilaba de vez en cuando. No le dimos importancia y seguimos con la cena. Entre risas y canciones nos olvidamos por completo de eso, hasta que el perro de la familia, Max, comenzó a ladrar furiosamente hacia el patio trasero. Fui el primero en salir para calmarlo. La noche estaba helada y apenas había luz más allá de las bombillas que habíamos colgado. Max seguía ladrando, pero no hacia la puerta o hacia algún intruso visible, sino directamente a las luces, más específicamente hacia la bombilla agrietada. Me acerqué para revisarla, pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. La luz comenzó a titilar con más fuerza, como si estuviera sincronizada con los ladridos de Max. De pronto, todas las luces parpadearon al mismo tiempo, y por un segundo el patio quedó completamente oscuro. Fue en ese momento cuando lo vi. Una figura alta y delgada se recortaba contra la penumbra del bosque. No estaba cerca, pero tampoco lo suficientemente lejos como para no distinguir su silueta. Llevaba lo que parecía un abrigo largo, o tal vez un manto, y lo más perturbador era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. No tenía ojos, nariz ni boca, solo una superficie lisa que reflejaba las luces que volvían a encenderse poco a poco. Quise gritar, pero mi voz no salía. Max dejó de ladrar y se escondió detrás de mis piernas, temblando. Cuando logré reaccionar, corrí hacia la casa, cerré la puerta con fuerza y traté de explicarle a mi familia lo que había visto. Nadie me creyó, por supuesto, excepto Laura. Esa noche, Laura insistió en dormir conmigo. Dijo que no quería estar sola, que había tenido pesadillas sobre las luces. No me opuse. De hecho, yo también quería compañía. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, nos despertamos al mismo tiempo por un ruido extraño. Era un crujido, como si alguien caminara sobre la grava del patio trasero. Nos asomamos por la ventana, con cuidado de no hacer ruido, y ahí estaba de nuevo, la figura sin rostro, de pie junto a las luces. Esta vez sostenía algo en las manos. Parecía una esfera pequeña, similar a las bombillas que habíamos colgado. De repente, comenzó a caminar hacia la casa. Laura y yo nos alejamos de la ventana y corrimos hacia la habitación de mis padres. Pero antes de que pudiéramos llegar, escuchamos cómo la puerta trasera se abría lentamente. El crujido de la madera resonó en toda la casa. Mis padres se despertaron por el ruido y bajaron conmigo a investigar. Laura se quedó en la habitación, llorando. Al llegar al comedor, vimos algo que nos dejó paralizados. Todas las luces navideñas que habíamos colgado estaban dentro de la casa, formando un círculo perfecto en el suelo. En el centro del círculo había una de las bombillas, la agrietada. Mi padre, furioso, abrió la puerta trasera para buscar al intruso, pero no había nadie. Solo el frío del bosque y el sonido del viento. Cerramos la puerta, recogimos las luces y las guardamos en el desván, donde permanecen hasta hoy. Nunca supimos qué fue aquello. Mi padre dice que alguien nos estaba jugando una broma, pero yo no lo creo. Desde entonces, cada Navidad evito las luces navideñas. Prefiero la oscuridad antes que volver a encender algo que pueda atraer a esa figura sin rostro. Si alguna vez encuentras luces navideñas con una bombilla rota, no las cuelgues. Y si ya lo hiciste, nunca, pero nunca las enciendas. El extraño en la carretera. Me llamo Santiago, y aunque no soy una persona supersticiosa, lo que viví una Navidad cambió mi forma de ver muchas cosas.
Todo ocurrió hace 2 años, cuando mi esposa Camila y yo decidimos pasar las fiestas con su familia, que vive en un pequeño pueblo a unas 4 horas de la ciudad. Salimos la tarde del 24, pero entre las compras de última hora y el tráfico, nos retrasamos bastante. Ya era de noche cuando tomamos el desvío hacia el pueblo, una carretera estrecha rodeada de cerros y árboles que parecían más altos bajo la luz de la luna. A mitad de camino, noté algo extraño. No había otros carros. Normalmente en Navidad siempre ves a alguien más viajando, pero esa noche la carretera estaba desierta. Camila trató de bromear para aliviar el ambiente, pero ambos estábamos algo inquietos. Después de una curva cerrada lo vimos, un hombre caminando al costado de la carretera. Estaba vestido con ropa ligera, algo raro considerando el frío que hacía. Llevaba un gorro que le cubría gran parte del rostro y una bufanda oscura que apenas dejaba ver su boca. ¿Crees que deberíamos parar?, preguntó Camila. Yo dudé. Detenerse en una carretera desolada en plena noche no era algo que me hiciera sentir cómodo, pero también era Navidad, y la idea de dejar a alguien en esa situación me hacía sentir culpable. Reduje la velocidad y me detuve unos metros más adelante. El hombre se acercó lentamente. Camila bajó la ventana un poco y antes de que pudiéramos decir algo, él habló con una voz que no olvidaré jamás. Profunda, pausada, como si costara cada palabra. ¿Van al pueblo?, asentí, sin saber qué responder exactamente. ¿Podrían llevarme? Es solo un tramo corto. Miré a Camila. Ella parecía incómoda, pero también asintió. Le hicimos un gesto para que subiera. El hombre abrió la puerta trasera y se sentó sin decir más. El silencio durante los primeros minutos fue insoportable. Cada vez que miraba por el retrovisor lo veía inclinado hacia adelante, con la bufanda cubriendo su rostro y sus manos apoyadas en las rodillas. No hacía ningún movimiento, ni siquiera parecía respirar con fuerza. Intenté romper el hielo. ¿Vive por aquí?, tardó en responder, como si no hubiera escuchado. No, solo estoy de paso. Esa respuesta me puso más nervioso de lo que debería. ¿Quién caminaba de paso por una carretera como esta en plena noche? Pero antes de que pudiera preguntar más, Camila me apretó la pierna, como si supiera lo que estaba pensando. Unos kilómetros más adelante, el hombre habló de nuevo. «Déjenme aquí». Frené el carro lentamente. Era un tramo oscuro, sin casas ni luces visibles. Le dije que no había problema en llevarlo más adelante, pero insistió. «Aquí está bien». Se bajó, cerró la puerta sin hacer ruido y desapareció rápidamente entre los árboles. No entendíamos por qué había escogido ese lugar, pero decidimos no darle más vueltas y continuar. Unos 10 minutos después, llegamos al pueblo. La casa de la familia de Camila estaba llena de luces y música. Bajamos nuestras cosas y tratamos de olvidar lo extraño que había sido el viaje. Sin embargo, mientras cenábamos, decidí mencionar al hombre que habíamos recogido. El padre de Camila, que había vivido toda su vida en ese pueblo, se quedó serio. «¿Por dónde dijeron que lo recogieron?», preguntó. Le describí la curva y el tramo. Sus ojos se entrecerraron y luego miró a su esposa, que parecía igual de inquieta. Hace muchos años, en esa carretera, un hombre murió atropellado. Era un viajero que iba de pueblo en pueblo buscando trabajo. Dicen que en Navidad, algunos conductores lo ven y lo recogen, pero nunca llega a ningún lado. Me reí pensando que era una historia para asustarnos, pero la risa se me congeló cuando añadió. Lo curioso es que siempre lo describen igual, con un gorro y una bufanda que le cubren el rostro. Camila y yo nos miramos en silencio. Lo último que me dijo su padre hizo que el estómago se me revolviera. Dicen que nadie ha visto su cara y que es mejor no intentarlo. Desde esa noche evitamos viajar en carretera de noche, especialmente en Navidad. A veces me pregunto si debía haberle preguntado algo más, pero al recordar esa voz, sé que hice bien en quedarme callado. El último regalo. Mi nombre es Andrés, y cada Navidad solíamos pasarla en la casa de mi abuela Clara, en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Era una tradición familiar, los primos, tíos y todos nos reuníamos para compartir una noche llena de risas, comida y regalos. Pero esa última Navidad en su casa fue completamente diferente, y no hay un día que no piense en lo que ocurrió. Mi abuela siempre tenía una regla. Los regalos se abrían después de la medianoche, justo cuando dábamos el abrazo de Navidad. Ella decía que ese momento debía ser especial, como un cierre perfecto para el día. Pero aquella vez, al llegar al árbol, notamos algo extraño. Había un regalo que nadie reconocía.
Era una caja pequeña envuelta en un papel rojo opaco, con un lazo dorado muy simple. En la tarjeta no había ningún nombre, solo la palabra para el más curioso. ¿Quién lo trajo?, preguntó mi madre mirando a todos. Nadie dijo nada. Todos nos miramos, confundidos, pero mi primo Luis, que siempre era el más travieso, se ofreció a abrirlo. «Debe ser una broma de alguien», dijo, mientras desataba el lazo. Cuando abrió la caja, su expresión cambió por completo. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, con una esfera blanca y números negros tallados de manera irregular. No parecía algo costoso, pero tenía un aire extraño, casi incómodo. «¿Eso es todo?», pregunté, esperando que fuera parte de algún truco. Luis se encogió de hombros, pero luego notamos que el segundero del reloj no se movía. Parecía estar congelado exactamente a las 11:58. «Qué raro», dijo mi abuela, tomando el reloj para examinarlo. No le dimos más importancia y seguimos con los demás regalos. Pero conforme avanzaba la noche, algo empezó a sentirse diferente. Primero fueron las luces del árbol, que comenzaron a parpadear de manera errática. Luego, un leve sonido, como un tic-tac, comenzó a llenar la sala, aunque ninguno de los relojes cercanos estaba funcionando. Fue entonces cuando mi primo Luis, quien había guardado el reloj en su bolsillo, comenzó a quejarse de que sentía un frío intenso. Le dimos una cobija, pero parecía temblar cada vez más. «Es como si estuviera helado por dentro», dijo, frotándose las manos. Mi abuela, preocupada, le pidió que le mostrara el reloj de nuevo, pero cuando lo sacó, el segundero ya se estaba moviendo, lentamente, pero al revés. «Esto no es normal», murmuró mi madre, llevándose las manos a la boca. De pronto, un apagón dejó toda la casa en la oscuridad. Solo la luz tenue de la luna entraba por las ventanas, creando sombras extrañas en las paredes. Todos nos quedamos quietos, intentando entender qué estaba pasando, cuando escuchamos algo que nunca olvidaré. Un golpe, suave al principio, que venía de la puerta principal. Era como si alguien estuviera llamando, pero no de la forma habitual. Era un golpeteo irregular, casi como si unas uñas largas estuvieran raspando la madera. Nadie se movió. La abuela nos pidió que no abriéramos la puerta, pero Luis, tal vez por nervios o porque quería demostrar que no tenía miedo, se levantó y caminó hacia ella con el reloj en la mano. «¡No abras!», le grité, pero no me hizo caso. Cuando abrió la puerta no había nadie, solo el frío de la montaña que entró como un golpe. Pero en el umbral había algo, una figura del tamaño de un muñeco, hecho completamente de madera tallada. Parecía un hombre, pero su rostro estaba desfigurado, como si el tallador hubiera querido borrar sus facciones. Luis recogió la figura, pero al hacerlo, dejó caer el reloj al suelo. El golpe hizo que el segundero se detuviera otra vez. En ese momento, el muñeco comenzó a emitir un crujido. Era como si algo dentro de él se estuviera moviendo, forzando la madera a abrirse. De repente, una grieta apareció en el pecho del muñeco, y un líquido oscuro comenzó a escurrir por el suelo. El olor era insoportable, como metal oxidado mezclado con carne podrida. Todos retrocedimos, pero Luis, como hipnotizado, no se movió. «¡Déjalo ahí!», gritó mi abuela, pero era demasiado tarde. El muñeco cayó al suelo y se partió en dos, dejando al descubierto algo que ninguno de nosotros puede explicar. Dentro había una especie de esfera oscura, pulsando como si estuviera viva. En ese momento, Luis comenzó a gritar, llevándose las manos al pecho. Lo siguiente fue un caos. Mi madre llamó a emergencias, pero antes de que llegaran, Luis perdió el conocimiento. Cuando despertó al día siguiente, no recordaba nada. El reloj, el muñeco y la extraña esfera habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Desde entonces, nuestra familia ya no celebra la Navidad juntos. Y aunque hemos tratado de olvidar, cada vez que miro un reloj o escucho un tic-tac en el silencio de la noche, no puedo evitar pensar en ese regalo y en lo que realmente significaba. La promesa rota. Mi nombre es Sofía y siempre he amado la Navidad. En mi familia era una época de alegría, unión y buenos recuerdos. Pero todo eso cambió hace 3 años, cuando me atreví a romper una tradición que había permanecido intocable por generaciones. Mi abuela Marta siempre nos contaba sobre una antigua costumbre de nuestra familia. La noche del 24 de diciembre, después de la cena, debíamos dejar una vela encendida junto a una figura de un pastorcito de cerámica que llevaba siglos en nuestra familia. Según ella, ese pastorcito cuidaba la casa y a quienes vivían en ella, pero había una advertencia clara. La vela nunca debía apagarse antes de la medianoche.
De niña lo veía como un simple cuento, algo sin importancia, pero a medida que fui creciendo, la historia empezó a parecerme una superstición anticuada. Así que esa Navidad, cuando mi madre y mi abuela insistieron en encender la vela como siempre, decidí ignorar la tradición. Esa noche estábamos todos reunidos en la sala, hablando, riendo y abriendo los regalos. La vela ardía tranquila en la esquina de la mesa, junto al pastorcito. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero sentí la necesidad de demostrar que todo eso no era más que un mito. «Es solo una vela», dije con una sonrisa, mientras me acercaba y la apagaba de un soplido. La habitación quedó en silencio. Mi abuela me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Qué has hecho?», preguntó en un susurro. «Nada va a pasar, abuela, solo es una vela». Intentaron encenderla de nuevo, pero por alguna razón la mecha no prendía. Mi madre me regañó y mi abuela, con el rostro pálido, solo se levantó de la mesa y se encerró en su habitación. Esa noche algo cambió en la casa. Un frío extraño comenzó a recorrer las habitaciones, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. El ambiente se sentía pesado, como si el aire fuera más denso de lo normal. Me fui a dormir pensando que todo era mi imaginación, pero desperté cerca de las 3 de la madrugada con un ruido que provenía del pasillo. Al principio pensé que alguien más estaba despierto, pero cuando abrí la puerta de mi habitación no había nadie. Sin embargo, el sonido continuaba, pasos suaves, pero lentos, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el suelo de madera. «¿Mamá?», llamé, pero no hubo respuesta. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta, aunque no había nadie allí. Me congelé. Cerré la puerta rápidamente y traté de convencerme de que todo era producto de mi mente. Pero entonces escuché algo más. Un susurro. Era bajo, apenas audible, pero claramente provenía del otro lado de la puerta. No entendí las palabras, pero la voz era ronca, áspera, como si alguien estuviera arrastrando una promesa rota a través de sus labios. Mi corazón latía con fuerza. Me armé de valor y abrí la puerta de golpe, esperando encontrar a mi abuela o a mi madre intentando asustarme, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, la figura del pastorcito que siempre estaba en la sala ahora estaba en el suelo, justo frente a mi puerta. Volví a cerrar y me quedé despierta el resto de la noche. A la mañana siguiente, mi abuela no salió de su habitación. Cuando fuimos a buscarla, la encontramos sentada en su mecedora, con el pastorcito en sus manos. «¿Qué pasa, abuela?», pregunté, intentando no sonar nerviosa. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Dije que nunca apagaran la vela. Ahora nos han visto. No entendí lo que quería decir, pero su tono me llenó de un miedo inexplicable. Esa noche, los mismos ruidos se repitieron. Los pasos, los susurros, el frío. Pero esta vez algo más ocurrió. Cada mañana el pastorcito aparecía en un lugar diferente de la casa. Primero en la cocina, luego en la escalera y finalmente en mi habitación sobre la mesita de noche. No lo movíamos nosotros. Mi abuela dejó de hablar completamente. No salía de su habitación y solo se sentaba junto al pastorcito, como si estuviera esperando algo. Finalmente, después de días sin paz, decidí hacer lo que nunca pensé que haría: encender la vela. Era la noche del 31 de diciembre cuando lo intenté. Coloqué la figura en su lugar, encendí una vela nueva y esperé. Pero nada cambió. Los pasos, los susurros y la sensación de estar siendo observada continuaron, como si fuera demasiado tarde. Esa fue la última Navidad que pasamos en esa casa. Mi abuela murió unas semanas después, llevándose consigo cualquier explicación que pudiera habernos dado. La figura del pastorcito, por más que intentamos dejarla atrás, siempre aparecía entre nuestras pertenencias cada vez que nos mudábamos. Ahora entiendo por qué mi abuela siempre decía que las promesas no deben romperse. Algunas tradiciones no son supersticiones, sino advertencias, y hay cosas que simplemente no deben ser desafiadas. ¿Estás listo para descubrir los secretos más oscuros detrás de las tradiciones que creías inofensivas? En Enigma Paranormal, cada historia te llevará al límite, transformando lo cotidiano en pesadillas que jamás imaginaste. Suscríbete ahora, activa la campana de notificaciones y acompáñanos a explorar el lado más aterrador de lo desconocido. ¿Tendrás el valor de escuchar hasta el final? Únete hoy.